¿Qué pasa cuando la mente humana se quiebra? Individuos comunes, funcionales en apariencia, cuyo estrés, trauma o enfermedad mental no tratada los empuja lentamente al abismo. Hoy exploramos 3 casos reales de homicidio, donde el deterioro psicológico fue un factor clave. Susan Lee Smith nació el 26 de septiembre de 1971, en Union, Carolina del Sur. Desde muy pequeña, su vida estuvo marcada por el trauma. Cuando tenía 6 años, su padre se suicidó, un evento que dejó una herida emocional profunda y permanente. Durante su adolescencia, Susan comenzó a mostrar señales claras de inestabilidad emocional. Siendo menor de edad, intentó quitarse la vida, y aunque sobrevivió, no recibió tratamiento psicológico constante. A los 15 años, Susan denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. Esta experiencia agravó su fragilidad emocional y reforzó un patrón de abandono y dependencia. En la adultez, Susan fue diagnosticada con depresión severa y desarrolló una fuerte dependencia emocional en sus relaciones sentimentales. Buscaba en sus parejas estabilidad, validación y una salida a su vacío interno. En 1991, se casó con David Smith, un compañero de trabajo. Tuvieron 2 hijos. Michael Daniel y Alexander Tyler, de 3 años y 14 meses respectivamente en el momento de los sucesos. Lejos de traer estabilidad, el matrimonio fue turbulento. Hubo infidelidades, separaciones, reconciliaciones forzadas, problemas económicos y presión familiar constante. Tras el nacimiento de sus hijos, la depresión de Susan se intensificó, sin recibir un tratamiento adecuado y sostenido. En 1994, Susan inició una relación con Tom Findlay. Para ella, representaba una posible salida a su vida actual. El 19 de octubre, Tom terminó la relación, dejando claro que no quería hijos en su vida. Para Susan, emocionalmente dependiente y mentalmente debilitada, este rechazo fue devastador. En su mente, sus hijos comenzaron a representar un obstáculo imposible de superar. La noche del 25 de octubre de 1994, Susan condujo su auto hasta el lago John Dillon. Sujetó a Michael y Alexander en sus asientos, soltó el freno de mano y dejó que el vehículo avanzara lentamente hasta hundirse en el agua. Luego salió del auto y huyó del lugar. Durante 9 días, sostuvo una historia falsa. Afirmó que un hombre armado había robado su vehículo y secuestrado a sus hijos. Apareció en televisión llorando y suplicando su regreso, mientras todo el país se unía en vigilias y búsquedas masivas. El 3 de noviembre, presionada por las contradicciones, confesó: "Mis hijos no fueron secuestrados. Están en el fondo del lago. Ambos niños murieron ahogados". En 1995, Susan Smith fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato. El jurado rechazó la pena de muerte y la condenó a cadena perpetua, considerando su estado mental como un factor relevante, pero no una justificación. En noviembre de 2024, su solicitud de libertad condicional fue rechazada de forma unánime. Hoy, Susan continúa encarcelada. Christopher Michael Benoit nació el 21 de mayo de 1967, en Montreal, Canadá, y creció en Edmonton. Desde joven, se obsesionó con la lucha libre profesional. Admiraba a figuras como Dynamite Kid y Bret Hart, y a los 18 años ya entrenaba para convertirse en luchador. Durante los años 90 y 2000, Benoit construyó una carrera basada en la intensidad extrema. Saltos desde las cuerdas, golpes directos a la cabeza y caídas violentas eran parte de su estilo. En esa época, las conmociones cerebrales no se trataban como lesiones graves. Para soportar el dolor físico y mantener su rendimiento, recurrió al uso de analgésicos, alcohol y esteroides anabólicos. La muerte de su amigo cercano, Eddie Guerrero, en 2005, lo afectó profundamente. A partir de ese momento, su estado mental empeoró de forma evidente. Se volvió aislado, irritable y paranoico. Desconfiaba de los demás y mostraba episodios de depresión profunda. Su matrimonio con Nancy Benoit se deterioró, y existieron reportes documentados de conflictos domésticos. Entre el 22 y el 24 de junio de 2007, ocurrió la tragedia.
En su casa de Fayetteville, Georgia, Benoit asesinó a su esposa Nancy y al día siguiente, acabó con la vida de su hijo Daniel, de 7 años, ambos por estrangulamiento. Además, colocó una Biblia en cada uno de los cuerpos. Horas después, se quitó la vida. Las autopsias revelaron que Benoit padecía encefalopatía traumática crónica severa. Una enfermedad cerebral asociada de golpes repetidos en la cabeza. Esta condición está relacionada con impulsividad, agresividad y pérdida del control emocional. Los especialistas fueron claros. La enfermedad no explica por sí sola el crimen. Pero combinada con abuso de sustancias, estrés extremo y falta de tratamiento, puede contribuir a un colapso mental profundo. Vincent Wei Guan Li emigró de China a Canadá en 2001. Buscaba estabilidad y una nueva vida. Durante años llevó una existencia discreta, trabajando en empleos precarios y luchando con la adaptación cultural. Con el tiempo, quienes lo rodeaban notaron cambios preocupantes. Li comenzó a mostrar síntomas claros de psicosis. Escuchaba voces, expresaba delirios religiosos y mostraba una paranoia extrema. Convencido de que hospitales y médicos formaban parte de una conspiración, evitó recibir atención psiquiátrica. Su mente se fue desconectando lentamente de la realidad. El 30 de julio de 2008, abordó un autobús Greyhound que viajaba de Edmonton a Winnipeg. Se sentó junto a Tim Macklin, un joven de 22 años que dormía escuchando música. En medio de un episodio psicótico severo, Lee interpretó a Macklin como una amenaza sobrenatural. Convencido de que no era humano, lo atacó de forma brutal mientras los demás pasajeros huían aterrados. Apuñaló a Macklin más de 40 veces en el cuello y pecho, posteriormente, separó su cabeza del cuerpo. Se atrincheró por 4 horas en el autobús mientras destrozaba los restos, consumía parte de estos y los mostraba por la ventana. El ataque fue extremo y caótico. Reflejo de una mente completamente desconectada de la realidad. Tras su arresto, psiquiatras evaluaron a Lee y concluyeron que sufría esquizofrenia activa. En 2009, fue declarado no criminalmente responsable por trastorno mental. Fue internado en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Durante casi 10 años recibió tratamiento intensivo con medicación y supervisión constante. Con el tiempo, su estado mental mejoró de forma sostenida. En 2017, las autoridades médicas determinaron que ya no representaba un peligro significativo. Recibió el alta absoluta y cambió legalmente su nombre a Will Baker, siendo su paradero actual totalmente desconocido. Estos casos no buscan justificar lo injustificable. Buscan recordar que ignorar la salud mental tiene consecuencias reales. Si el vídeo te pareció interesante, dale like y suscríbete. Gracias por ver. Y cuídense. Nos vemos en el próximo.